con la presentación de ponencias. Algunas estaban programadas para la mañana y bueno, fue necesario corregirlos para la tarde en razón de tiempo. Tenemos al maestro Francisco Enríquez. Él es actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales y va a exponer su ponencia en metodología de la historia local. Luego tenemos a la máster Ana Paulina Navas con la presentación Historia Regional del SIAC, y finalmente tendremos al doctor Ron Vidales, director de la Escuela de Historia, con la conferencia en claves, una aproximación metodológica estudiando el caso de Limón. Empezamos entonces con el profesor Enríquez. Buenas tardes, reciban un cordial saludo aquí, viejas amistades que están en diferentes sedes, y también a los de aquí de la sede del Pacífico, alumnos, profesores, vecinos que se encuentran por acá. Para hablar de historia local y de metodología, en los minutos que tengo, voy a hacer como una breve introducción de dónde nace o por qué esto de la historia local. Todos en cierta manera hemos oído hablar de ella y todos hemos participado de ella a través de diferentes autores que nos reflejan por medio de una serie de obras la intimidad y la nostalgia, intimidad de los barrios, nostalgia por un pasado, historias de familias, anécdotas, todo esto en la cotidianidad de diferentes poblaciones. Tenemos idea que la historia se construye todos los días, y en cualquier humano donde esté el ser humano, en cualquier lugar donde esté el ser humano, se construye esta historia. Y cada barrio, cada comunidad contribuye y es parte de la historia de un país. Usualmente, en lo que llamamos historia se ha dejado por fuera la historia en pequeño. Y como dicen algunos, lo que se acostumbra a hacer es la gran historia. Y esta historia en pequeño, que ha sido llamada por algunos microhistoria, y que tiene como fin rescatar la memoria colectiva de cada localidad, es lo que también nosotros llamamos historia local, y es donde hoy podemos encontrar las manifestaciones de la identidad local. Ahora, ¿por qué es importante este estudio de historia local? Bueno, es importante porque nos enseña a valorar costumbres y tradiciones y descubrir las raíces históricas. Es importante también porque contribuye en la formación cívica de los ciudadanos, al darles un sentimiento identitario que les permite luchar por proyectos comunes. Y es así que también en la enseñanza de los estudios sociales es importante porque acerca a los alumnos con su realidad más inmediata. Tenemos que la historia local en Costa Rica es antigua en cierta manera. Podemos decir que es antigua porque se viene trabajando desde hace tiempo, pero la mayoría de los trabajos no han sido hechos por historiadores que podríamos llamar profesionales, sino lo que hemos llamado historiadores por vocación. En este sentido, ha sido una historia de rescate de nostalgia del pasado, y no como la concebimos nosotros, los que nos dedicamos al campo de la historia, también como una historia capaz de intervenir en el presente.
y lo que es otra, tiene la capacidad, o sea, el incursionar en la historia local permite incursionar en el presente para detectar problemas en las localidades y tratar de brindar soluciones. En Costa Rica los primeros estudios, y que hoy día nos sirven de fuente, son trabajos que aparecieron en el periódico La Tribuna ya por la década de 1930, donde algunas periodistas de ese medio trataron de hacer radiografías, por decirlo así, de diferentes localidades del país. Eso podríamos decir son los primeros trabajos que esbozan un poco cuál era la historia, cuál era la composición social, cuál era el desarrollo económico de varias localidades de Costa Rica, y eso se encuentran en el periódico La Tribuna, los suplementos que ellos sacaban. Luego, cuando se fundó la Universidad de Costa Rica, en lo que era la antigua Escuela de Pedagogía, se pidió que como tesis de licenciatura, tesis de graduación para maestros, era exigido hacer tesis de graduación, los maestros tenían que hacer una monografía del lugar donde ellos trabajaban o del lugar donde residían. Y eso dio pie a que aparecieran muchas monografías cantonales, y son una excelente fuente también. Muchas de estas, según entiendo, están ubicadas muchas de esas monografías en la biblioteca de la sede de Occidente, y esa es una excelente fuente porque es una radiografía de las localidades costarricenses de las décadas, por decirlo así, de mediados de los 40 hasta los 60. Posteriormente, cuando se da en la década del 70 se da la evolución, previo a la década del 70, la Escuela de Historia y Geografía también incursionó con tesis monográficas, y muchas de las tesis de licenciatura de Historia hasta los 70 había tesis monográficas de localidades. Cuando se da la irrupción de lo que llamamos la nueva historia, más o menos hacia mediados de los 70, por decirlo así, se consideró que era muy tradicional continuar haciendo ese tipo de estudios, y se volcaron los intereses a lo que era la historia económica, la historia demográfica, la historia social, y no se volvieron a hacer trabajos de este tipo enfocados a monografías o que podríamos denominar una especie de historias locales que se trabajaban en la época. Sin embargo, estas nuevas orientaciones en los campos de la historia siempre trabajaban a nivel microhistórico, porque se empezó a trabajar en el caso de historia económica y en el caso de historia demográfica, focalizada en lugares. Por ejemplo, historia demográfica de Naranjo, historia demográfica de Palmares, y entonces era una microhistoria porque se hacía hacia una localidad determinada, pero no comprendían todo el grueso temático que tiene una historia local. Y fue hasta 1990 que la antigua Escuela de Historia y Geografía empezó a incursionar un poco con un trabajo comunal de pasado y presente de las comunidades costarricenses, en que un trabajo interdisciplinario de historiadores, geógrafos, antropólogos, sociólogos, se dio ese trabajo comunal, y luego lo siguieron solo la Escuela de Historia. Empezó a incursionar en localidades. La Universidad Nacional, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional, también ya estaba incursionando también en un campo con una historia aplicada en comunidades. Entonces hubo un vuelco ahí, de nuevo, a intentar rescatar la identidad de comunidades. Y en ese periodo es donde se empiezan a dar los cambios de enfoque para entender y estudiar la historia local. ¿Por qué le llamamos, que es una nueva historia local? ¿Por qué esto se convirtió en una nueva historia local?
y ya no dejó de ser una historia tradicional por varios lados, por varios aspectos. Sí, metodológicamente la diferencia estaba en lo siguiente. Se trabajó con el concepto de sentido del lugar. El sentido del lugar es un concepto de la geografía, donde implica que la persona, para hacer una investigación, tiene que tener el sentido del lugar, o sea, sentirse parte del lugar. Y entonces esto hace que una persona pueda hacer un trabajo en una localidad, en cualquier campo, pero si es vecino, muy bien, tiene que conocer, como dicen, hasta el último hueco de las calles del lugar. Pero si alguien no es del lugar, tiene que hacer igual como si fuera un vecino. Tiene que ir, recorrer las calles y conocer ese lugar en todo sentido. Entonces, el tener el sentido del lugar ya hace que no sea simplemente como cuando uno va a turista y toma una foto y se va, no, tiene que compenetrarse. El segundo paso que metodológicamente se tiene es el diálogo de fuentes. Se parte de que para hacer la historia local no basta tener una sola fuente, no solo la fuente escrita, que era la que primaba mucho en las antiguas monografías, sino que se ve que hay que complementar las fuentes, y en este sentido se le da una gran validez a la fuente oral y a otras fuentes como las fotografías. Entonces es lo que llamamos un diálogo de fuentes, es buscar todas las fuentes posibles que puedan orientar el trabajo. El tercer paso es tener una ubicación en el contexto regional y nacional. Ese es otro cambio, porque antiguamente las monografías se ubicaban en cada espacio como si solo esa localidad fuera una isla. Hacer un estudio sin el contexto. La guerra civil del 48 pasó solo en esa localidad y no en el resto del país. No, en la visión de una nueva historia local parte que hay que tener una visión regional y nacional, ubicar en el contexto los acontecimientos. El otro elemento, el cuarto elemento, es la disciplinariedad, porque también, a pesar que el historiador local es un todista, realmente sí hay algo difícil de hacer en la historia local, porque la persona que lo hace es lo que le llamamos un todista, tiene que saber de geografía, de economía, de sociología, de historia, de todo, porque tiene que hacer de todo para hacer un diagnóstico de localidad, entonces tiene que ser. Pero desgraciadamente los trabajos tradicionales de historia local se concentran mucho en solo la historia del autor, de la familia del autor y de ciertos vecinos. En cambio aquí, lo que proponemos nosotros metodológicamente es que el autor tiene que tomar los trabajos que se han hecho hasta el momento en todos los campos: sociología, antropología, geografía, historia, y entonces el autor de todos esos campos, y consultando y haciendo trabajo con otros autores, se hace un trabajo interdisciplinario. Ahora comentaba aquí con el compañero William un trabajo muy bueno que va a salir sobre Turrialba, que ellos tuvieron acá con la coordinación, un trabajo interdisciplinario sobre Turrialba, arqueólogos, antropólogos, sociólogos, historiadores, geólogos, un trabajo muy completo sobre Turrialba que tiene esas características. El otro elemento, el quinto elemento a nivel metodológico, es captar la especificidad de la localidad. En este sentido podemos decir que la historia local, si bien sigue un modelo metodológico, un modelo de trabajo, y si bien las localidades tienen un patrón de desarrollo que obedece al patrón regional de desarrollo, cada localidad tiene su especificidad, y por eso no nos podemos sujetar a un machote de trabajo, sino que tenemos que descubrir las especificidades que tiene la localidad, por decirlo así, las identidades que tiene cada localidad. El sexto elemento metodológico es relacionar el pasado y el presente. En este sentido, la historia local no es un simple tratado romántico del pasado, sino que tenemos que relacionar ese pasado con la situación presente. Y ahí es el papel clave para los educadores, los profesores de estudios sociales o de otras áreas, que pueden traer ese pasado a problemas actuales del presente para que los estudiantes entiendan las situaciones del presente. De ahí que la cuestión ambiental es muy rico, porque podemos comparar cómo era el aspecto ambiental en el pasado y las situaciones de degradación en el presente.
La séptima característica metodológica es tomar en cuenta la dimensión política y social. Anteriormente solo se hacía como una historia política de las localidades. Estaban ausentes los aspectos sociales y estaban ausentes también las redes políticas que se han construido en las comunidades. Y eso es, con los nuevos estudios de colegas en el área de historia que se han especializado en el estudio de redes, es muy rico poder incorporar esos elementos a los elementos de la historia local. Un octavo elemento es apoyarse en las instituciones locales. ¿A qué me refiero aquí? Que un equipo de investigadores, un investigador, para hacer un estudio de la localidad, si lo quiere hacer solo, no va a fructificar. Cuando uno llega a una localidad, tiene que apoyarse en las instituciones locales, como municipalidad, iglesia, asociaciones de desarrollo, asociaciones culturales. Esos son el equipo de apoyo principal para conocer la comunidad, para conocer personas que tengan fuentes para informantes, y también debe apoyarse en instituciones privadas que quieren apoyar un proyecto de este tipo, porque también un proyecto de este tipo requiere financiamiento para publicar libros, para sacar álbumes fotográficos. Conversaba aquí con el compañero de San Ramón y me contaba los trabajos que ellos están haciendo ahorita, que han incursionado en esto y con el apoyo de empresas y cooperativas, y que han salido publicaciones. O sea, aquí en Esparza estamos haciendo un trabajo nosotros también de la Universidad de Costa Rica, y estamos contando con el apoyo de Alunasa para hacer los talleres y para hacer publicaciones que educadores de la zona quieren llevar a cabo. Entonces hay que apoyarse en instituciones locales. El noveno aspecto es apoyar y fomentar la cultura popular. La historia local, repito, se nutre de las diferentes manifestaciones de la cultura popular, por lo que debe incorporarlas y fomentarlas. En este sentido, en Guanacaste trabajan muchos historiadores de vocación, tienen asociaciones culturales que ellos tratan, y más bien las historias locales de la zona de Guanacaste están orientadas más hacia la cultura popular. Yo de hecho les he dicho, lo que falta incorporar son las otras dimensiones, la social, la política, pero eso nace solo de un trabajo interdisciplinario. Ellos se han abocado más a este aspecto de la cultura popular, pero repito, todos los trabajos tienen que tener esto, de acciones religiosas, culinarias, y también la historia local. Debemos de partir que se debe llevar a cabo por diferentes medios. No solo pensar en que un libro, a veces los libros son costosos en este momento, publicar un libro es difícil, es costoso. Tenemos que pensar muchas opciones. A veces en las localidades es más fructífero hacer una simple exposición fotográfica, llega más. Con los medios actuales de la tecnología digital, que se pueden recoger fotografías y se puede hacer esto, grabaciones, como ahora que vemos que ya se está aplicando de este tipo. Pero vean ustedes, algo tan sencillo como La Nación, que está, sin hacer propaganda, pero en proa de los domingos, sale, La Nación yo creo que nos robó parte de ese proyecto, pero es un concurso muy sencillo que ellos han hecho. El mejor álbum fotográfico de fotografías antiguas lo está haciendo La Nación, porque sencillamente dice la gente, mándenos sus fotos antiguas y nosotros las reproducimos aquí. Y entonces ellos hacen el álbum y reproducen las fotos. Pero también, si nos damos cuenta que nosotros, los que trabajamos en esto, o educadores, podemos ir recortando esas fotos y vamos haciendo un archivo y las utilizamos también en diferentes temáticas. O sea, hay que buscar, y ahora hay más facilidad de esto. Se reproducen muchos filmes tomados en los años 30 y 40, que sacan del Ministerio de Cultura, en el Canal 15, en diferentes lugares, y son películas antiguas que nos pueden servir también para esto de la historia local. Finalmente, podemos decir que en primer lugar, la investigación de historia local se centra en descubrir la interrelación entre economía y los mecanismos de cohesión social e identidad en sus manifestaciones, hombre, espacio y tiempo.
Por cohesión social entendemos la capacidad de los grupos humanos por sentirse afines a otros evidentes en la búsqueda de metas y soluciones a los problemas que enfrentan. Por identidad asociamos el conjunto de sentimientos, actitudes, conocimientos, tradiciones, herramientas, posiciones ante la vida que comparten los individuos que han nacido y crecido en determinado lugar y época. Suponemos que estos rasgos consolidan los discípulos de cohesión social y aseguran su supervivencia como grupo. O sea, la historia local que nosotros pretendemos impulsar y que hemos venido desarrollando en los diferentes proyectos, lo que pretende es fomentar la identidad local. Cuando he conversado en municipalidades, si ustedes no fomentan la identidad local, por más dinero que tengan, ahora que las municipalidades cada vez tienen más dinero por la cuestión de los impuestos territoriales y otros, y quieren llevar a cabo esos proyectos, si no tienen el apoyo vecinal, no van a tener eco en la población. Pero para que tengan el apoyo vecinal, tienen que fomentar la identidad local, tienen que saber sus habitantes cuál es la historia del lugar, cómo llegaron a ser lo que hoy son, y esos habitantes tienen que quererlo del lugar, y eso solo lo pueden hacer si ustedes fomentan la historia local, si ustedes patrocinan publicaciones, si ustedes patrocinan exposiciones, y eso verán que la gente se siente identificado con el lugar. Finalmente, quiero leerles esta cita de Luis González y González, uno de los grandes exponentes de la historia local mexicana, que en su libro Invitación a nuestra historia nos dice así: la historia local está más cerca de la literatura que las otras especies. Los casos y cosas locales son incomibles si no se les reviste con la emoción artística, si no se les pone sabor, olor o música, si no se les evoca con carne y hueso al vivo. Con esto queremos decir lo siguiente: si yo como técnico, como un historiador, escribo fríamente, no le voy a llegar a la gente. Tengo que tener todos los elementos que mencioné metodológicamente y a la vez darle ese toque artístico, ese toque que pueda hacer que sea atractivo para estudiantes y para las personas no universitarios que se sientan identificados con el lugar. Bueno, muchas gracias.